Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco pide a Nigeria que garantice la seguridad de sus ciudadanos. Durante la audiencia general de este miércoles, el Papa ha denunciado la inseguridad en el norte de Nigeria. Allí este domingo grupos de bandidos asesinaron al menos a 34 personas en el noreste del país, donde se multiplican los secuestros y la violencia. Prego che coloro che sono morti, per quanti sono rimasti feriti e per l'intera popolazione nigeriana. Auspico che sia sempre garantita nel Paese l'incolumità di tutti i cittadini. Por otro lado, el Papa explicó en su catequesis semanal en qué consiste la doctrina de la justificación. Oh, padre, io sono giusto perché compio tutti i comandamenti, sì, ma da lì non ti viene la giustificazione. Ti viene prima. Qualcuno ti ha giustificato. Qualcuno ti ha fatto giusto davanti a Dio. Sì, ma sono peccatore, sì. Sei giusto, ma peccatore. Ma alla base sei giusto. Chi ti ha fatto giusto? Gesù Cristo. Questa è la giustificazione. Obviamente, la doctrina de la justificación no significa que las obras, buenas o malas, no tengan relevancia, sino que, por ejemplo, Dios está siempre dispuesto a perdonar a quien busca el perdón. Se trata de colaborar con Dios, pues las obras de misericordia muestran la grandeza del amor de Dios. A tutti la mia benedizione. El cardenal de Washington, D.C., Wilton Gregory, toma posesión de su iglesia titular en Roma. Con esta ceremonia, el cardenal Wilton Gregory, arzobispo de Washington, tomó posesión de su iglesia titular en Roma. Es la de la Inmaculada Concepción y lo hizo casi un año después de ser creado cardenal. Estoy muy agradecido al Papa, que me ha nombrado cardenal presbítero de esta querida comunidad. Me siento aún más feliz porque la Inmaculada Concepción es la patrona de Estados Unidos de América. El cardenal dio las gracias a quienes acudieron a la ceremonia y aseguró que a partir de ahora rezará muy especialmente por esta comunidad. Cada vez que piense en esta advocación de la Virgen, rezaré con vosotros, con vuestras familias y vuestros sacerdotes, y espero que vosotros también os acordéis de mí y de la Archidiócesis de Washington en vuestras oraciones. Fue una ceremonia sencilla y breve, en una pequeña iglesia de la Ciudad Eterna, y por supuesto también una ocasión de fiesta. Yo también vivo en Washington, mi hija nació en Washington. Es un gran motivo de alegría estar aquí y compartir este momento en esta ciudad, entre Roma y Washington. A cada cardenal se le confía de modo simbólico una iglesia de Roma, pues antiguamente los cardenales eran los presbíteros de esta ciudad, un símbolo de la unidad de los cardenales de todo el mundo con el Papa. Expertos mundiales en medicina estudian en el Vaticano errores cometidos en la pandemia. Los errores cometidos durante la pandemia están siendo analizados por los expertos en medicina y bioética de la Pontificia Academia para la Vida. Están en Roma con motivo de la asamblea anual y sobre la mesa hay al menos 3 cuestiones. La primera es la más actual, la injusticia en el reparto de las vacunas. Ayer, durante la asamblea, la representante de Brasil ha pedido la abolición de las patentes de las vacunas y lo hizo en modo enérgico. Esto con respecto a la desigualdad en tema de vacunas. La segunda es la falta de confianza en las autoridades públicas por los continuos cambios en las recomendaciones. Hubo personas que vieron los cambios en las recomendaciones como falta de consistencia o incerteza en el mensaje que transmitimos. Y a quienes no se fiaban desde el principio les dimos un motivo más para seguir así. La cuestión de invertir en infraestructuras sanitarias y cómo hacerlo fue otro de los asuntos clave, aunque también emergió una cuestión profunda, la de afrontar la total falta de sanidad en países pobres. Algunos países quieren que los países pobres se vacunen, pero luego no se dan cuenta de que también necesitan otras medicinas como para la malaria u otras enfermedades que producen aún más víctimas.
La Pontificia Academia para la Vida está formada por expertos de más de 20 países y no todos son católicos, pero los que participaron en la asamblea agradecieron al Vaticano la oportunidad de crear este espacio de diálogo. Dijeron que era perfecto para reflexionar sobre los errores cometidos durante la pandemia y prepararse para el futuro. Estas son las 3 claves para que la vacuna llegue a países pobres. Llevar la vacuna a países con menos recursos no es imposible. Es lo que se ha transmitido en este seminario organizado en la Pontificia Universidad de la Santa Croce de Roma. Entre los invitados estaba Amparo Alonso, de Caritas Internationalis, quien lamentó que uno de los obstáculos sea meramente político. Se trata de ceder la propiedad intelectual de la vacuna para que haya más países que puedan producirla. No todos parecen dispuestos a hacerlo, aunque en la ley haya una excepción que permite poner la patente a disposición de todos. Hay una excepción que puede ser activada en casos de situación humanitaria y que pues hay un bloqueo político en este momento entre 2 bloques de países, que unos que están a favor y otros que están en contra. Y nosotros como Iglesia, como Caritas Mundial, creemos que es muy importante esta cesión de esta propiedad intelectual para permitir que países que puedan producirlo localmente lo produzcan. Amparo Alonso explica que este sería un complemento ideal a programas como el COVAX de la ONU, que en los primeros 6 meses de iniciativa ha distribuido 240 millones de dosis en 139 países. Superado el obstáculo político, toca superar el obstáculo de la corrupción interna en países sin recursos. Después llega el momento de entender cómo funcionan las cosas en estos países para no cometer errores como este. Non so se ridere o piangere, a volte piangere, quando sentiamo governanti o responsabili di comunità che consigliano agli abitanti delle baraccopoli di igienizzarsi parecchie volte al giorno con acqua e sapone. Ma caro, tu non sei stato mai in una baraccopoli, lì non c'è l'acqua, non conoscono il sapone. No, non uscire da casa, ma lì la casa e il quartiere tutto, perché vivono. Per favore, prendiamoci cura di queste realtà. Linda Corbí, de la ONG Arambe, tiene gran experiencia en África. Recuerda que allí el coronavirus no es la única enfermedad y que por eso las restricciones no fueron bien acogidas. Obligar a cerrar locales significaba en muchos casos condenar a las personas a morir de hambre. Por eso dice que la pandemia en África debe ser la ocasión para mejorar todo el sistema sanitario. El COVID es uno de los problemas que tienen, pero no es el único. Por eso esta podría ser la ocasión para trabajar todos juntos y mejorar las condiciones de la sanidad en África. Es decir, pensar de un modo un poco más amplio, no quedarse solo en el COVID. El último obstáculo sería la mentalidad local. Linda Corbí explica que para convencer a las personas de que se vacunen son cruciales las entidades locales que gocen de su confianza. Un ejemplo de eso es lo que hizo Somos Community Care con la comunidad hispana en Estados Unidos. Su éxito se ha basado en su conocimiento de la vida concreta de esta población. Nos fuimos a los trenes también. Pusimos en casi todos los trenes de Nueva York donde la gente tiene que pasar para trabajar, para facilitárselo a la persona. Arriba de eso, también dijimos que había que ponerlo de noche, porque muchos trabajadores esenciales, como los hispanos, tienen sus familiares trancados porque están trabajando y no tienen horario. Entonces, cuando abrimos de noche, fue muy fácil, llegaron mucho más personas en silla de ruedas porque el familiar que trabajaba lo pudo traer. Y para los jóvenes también idearon sus estrategias, entendían sus gustos y gracias a eso consiguieron vacunar a muchos. Nos unimos a The Avengers, Marvel, hicimos una colección de 20,000 piezas de un comic books que solamente podía cogerlo si te vacunaba. Y en menos de una semana 7,000 jóvenes fueron a vacunarse porque querían el Marvel Books. Una de las peticiones en las que más ha insistido el Papa en el último año ha sido precisamente pedir a la comunidad internacional que se haga llegar la vacuna a países con menos recursos. Y la promoción de la vida. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy tenemos el envío de los 72 discípulos de Jesús a anunciar el reino de Dios. Y le da especificaciones, le da cosas concretas, qué es lo que tienen que hacer. Les dicen que no lleven alforja, que no lleven nada para el camino, porque aquellos que se confían en las manos de Dios, siempre su providencia divina
les ayudará, les asistirá. Y cuando lleguen a una casa, dice, deseen lo primero la paz. Y es que ese es el mensajero del Señor. El discípulo de Cristo es un portador de paz. Por eso, cuando hay un cristiano en un hogar, en un trabajo, en una iglesia, en cualquier lugar, que viva su fe realmente, va a ser un instrumento de paz. Ese instrumento de paz que va a llevar armonía, gozo. Ese instrumento que va a proyectar al príncipe de la paz, que es Jesucristo. Y luego, a través de ese mensajero, a través de ese discípulo, el hogar, las personas que lo rodean serán bendecidas. Pero ahora bien, cuando el mensaje del Señor se anuncia y hay alguien que le incomoda y esa persona no lo quiere recibir, no te compliques. Sacúdete el polvo de tus sandalias y sigue de camino. Al final de la vida, esa persona dará cuenta al Señor por qué no escuchó su mensaje que tú mismo le anunciaste. Como bautizados, estamos llamados a ser enviados o somos enviados para anunciar el reino de Dios en cualquier lugar, circunstancia que nosotros nos encontremos. Que el Señor nos dé la gracia de ser esos enviados, esos misioneros que llevan su mensaje. Que así sea. La pandemia, una oportunidad para detener la destrucción de nuestra casa común. Nel 2020 un minuscolo e invisibile virus ha letteralmente messo in ginocchio, umiliato l'umanità, minacciandone le prospettive di progresso e mettendo in crisi il già delicatissimo equilibrio tra uomo e ambiente. Covid-19 è però stata forse l'ultima fase, è stato l'ultimo capitolo di una crisi ben più profonda, contrassegnata dal crescente impatto dominante del genere umano sulla Terra. Il premio Nobel Paul Crutzen definì questa emergente era Antropocene, ovvero l'età degli umani. L'Antropocene è un'era atipica nelle sue manifestazioni, è un'era nella quale l'umanità sta conducendo una guerra quasi contro se stessa, alterando l'atmosfera e la biosfera da cui dipendiamo e in cui viviamo e manifestando uno straordinario potere di distruzione. Il benessere dei giovani di oggi, ma anche delle generazioni future, dipende da un'urgente e netta rottura con le attuali tendenze di declino ambientale. Il prossimo decennio sarà cruciale. Dovremmo ridurre le emissioni di anidride carbonica del 45% entro il 2030 rispetto alle emissioni del 2010, ma anche dovremmo impegnarci ad annullare le emissioni nette entro il 2050, come previsto dall'Accordo di Parigi sul clima. La scienza ci fornisce delle risposte e il connesso potere anche di riparare questi squilibri. Nessuna specie ha mai avuto tanto potere di poter decidere e determinare le proprie sorti nel bene e nel male su scala planetaria.
La missione non è impossibile. Questo è un momento unico che richiede una nuova narrativa, una nuova impostazione, la stessa ispirazione fornitaci dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Noi non vogliamo e non possiamo arrenderci e rassegnarsi ad essere l'ultima generazione dell'antropocene. La scelta è però nostra. È una scelta se usare la conoscenza come il potere di riparare oppure l'ignoranza come arma di distruzione. El Papa Francisco recibe en audiencia a la Pontificia Academia de la Vida. Ampliamos más en la siguiente nota. La promoción y la defensa de la vida humana es una preocupación fundamental de la doctrina cristiana, pues cada hombre y cada mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios y su dignidad no debe ser jamás dañada. Al contrario, desde su concepción y hasta la muerte natural, la Iglesia se empeña en cuidar que la vida de toda persona sea respetada íntegramente. Por eso fue creada ya hace 23 años en el Vaticano la Pontificia Academia para la Vida, un amplio panel de expertos que estudian y forman a personas para que puedan responder a los desafíos bioéticos actuales. Por ejemplo, hoy son centrales las cuestiones relativas al desarrollo y la distribución de las vacunas contra el COVID y también el avance de la inteligencia artificial. El Papa los recibió en la Sala Clementina para animarlos en su labor que se vuelve cada día más imprescindible ante las enormes posibilidades que abre crecientemente la tecnología. Afirmamos que la vida y la salud son valores igualmente fundamentales para todos, basados en la dignidad inalienable de la persona humana. Sin embargo, si esa afirmación no va seguida de un compromiso adecuado para superar las desigualdades, aceptamos de hecho la dolorosa realidad de que no todas las vidas son iguales y la salud no está protegida para todos de la misma manera. Y aquí quisiera repetir mi inquietud para que siempre haya un sistema sanitario gratuito. Junto con recalcar una vez más en su discurso que tanto el aborto como la eutanasia son verdaderos homicidios, Francisco alertó de otros dramas humanos. El pontífice pidió que la pandemia no permita que se olvide la situación de tantos países en el mundo donde el acceso a la salud es muy desigual, donde aún falta el alimento y el agua potable para la población y donde las condiciones higiénicas y sanitarias son extremadamente precarias. Todos grandes problemas que también implican la defensa de la vida y por ende exigen el compromiso de los cristianos. Nos vamos a Sudamérica, nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que el monumento de Sechín recibirá un presupuesto para la conservación de las litoesculturas. Ubicado en la región de Ancash, provincia de Casma, el monumento arqueológico Sechín es uno de los afortunados ganadores del concurso realizado por parte de los proyectos del Fondo del Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural 2021. El concurso, promovido por la Embajada de Estados Unidos en el Perú, hará entrega de $414.637 con el fin de financiar los trabajos de conservación de las litoesculturas ubicadas en el Cerro Sechín. El proyecto, que también llegarán a las regiones del Cusco, Piura y Puno, están relacionados a un enfoque integral y multidisciplinario y busca incorporar la participación de la comunidad local para su capacitación y futura sostenibilidad. La Embajada de Estados Unidos promueve el Fondo del Embajador y tiene como fin mostrar el respeto, admiración e interés del país norteamericano por la preservación del valioso patrimonio cultural del Perú. Continuando con la información, un juez estadounidense ha determinado la extradición del expresidente Alejandro Toledo Manrique. Tomás Hickson, juez del estado de California, aprobó la tarde del 28 de septiembre la extradición del expresidente del Perú, Alejandro Toledo. En la diligencia, el juez estadounidense logró corroborar las claras evidencias presentadas por el Estado peruano.
Luego, Hickson rechazó rotundamente los argumentos de defensa por parte del exmandatario, donde afirmaba que el total de sobornos y coimas entregadas por parte de la empresa brasileña habían quedado en manos del empresario Joseph Maiman. Las autoridades de Estados Unidos determinaron que toda la responsabilidad recae sobre Toledo. En un documento emitido por el juez de California, señala que Maiman aceptó haber recibido $34 millones en coimas, pero del total del monto, $21 millones fueron destinados para Alejandro Toledo. Cabe resaltar que Elian Carr, esposa de Toledo, también es investigada por el mismo caso. Continuando con la información, ahora nos vamos al ámbito católico. El Arzobispado del Cusco está promoviendo un curso de formación para catequistas 2021. Con ocasión del Año Misionero de la Iniciación de la Vida Cristiana y bajo el lema Formar discípulos misioneros es nuestra esperanza, la Comisión Arquidiocesana de Iniciación de la Vida Cristiana organizará el curso de formación para catequistas 2021 que se llevará a cabo del 25 al 29 de octubre en la plataforma virtual Zoom. Este curso tiene como objetivo continuar con la formación de catequistas y agentes pastorales para que puedan ponerse al servicio de nuestros hermanos y ayudarlos a crecer en la fe. De este modo, se contribuye con el seguimiento de las orientaciones de la carta pastoral llamada Formar discípulos y misioneros en nuestra esperanza, escrita por Monseñor Richard Alarcón, arzobispo metropolitano del Cusco, con ocasión de este importante año que viene viviendo la Arquidiócesis del Cusco. Con este motivo, la Comisión de Iniciación a la Vida Cristiana del Arzobispado del Cusco invita a participar a todos los catequistas del curso virtual. Para informes e inscripciones pueden contactarse al teléfono 976-513-148 o a través de la página del Arzobispado del Cusco. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Hoy, 30 de septiembre, el Santo Oral de la Iglesia nos presenta el día de San Jerónimo. Conozcamos más de su historia. San Jerónimo ya había sido desterrado por orden del emperador Valentiniano I, al que en una carta lo reprendió diciéndole que ese freno de oro en la boca de tu caballo, ese aro de oro en el brazo de tu esclavo, esos adornos dorados en tus zapatos, son señal de que estás robando al huérfano y matando de hambre a la viuda. Quienes después de tu muerte pasen ante tu gran casa dirán, con cuántas lágrimas construyó ese palacio, cuántos huérfanos se vieron desnudos, cuántas viudas se vieron injuriadas, cuántos obreros recibieron salarios injustos, y así ni siquiera la muerte te librará de tus acusadores. El pueblo, que se sintió defendido por él, le exigió al emperador que lo repatriara, y una vez de regreso, San Jerónimo volvió a la carga, esta vez contra los nobles, a los que acusaba de utilizar las mujeres, pues claro, de utilizar tantos afeites que sus caras parecían de ídolos y que fingen timideces de doncellas en medio del tropel de sus nietos. Y al clero le reprochaba que todas sus ansiedades se hallan concentradas en sus ropas y más parecen novios que clérigos. No piensan en otra cosa más que en los nombres de las damas ricas, en el lujo de sus casas y lo que hacen dentro de ellas. Como todos se sentían aludidos, regañados y resentidos, tras la muerte de su protector el Papa Dámaso I, del que era su secretario, todos se vinieron lanza en ristre contra él. Entonces San Jerónimo optó por retirarse a Tierra Santa. Cuando Jerónimo de Estridón, nacido en la ciudad de Estridón en el año 340, cumplió 12 años, fue enviado por sus acaudalados padres a estudiar a Roma, con la esperanza de que se abriera camino en la burocracia imperial, y empezó a instruirse en latín de la mano del mejor gramático de su tiempo, Helio Donato, con quien estuvo hasta los 20 años. Y durante ese tiempo quedó impresionado por las historias de los mártires y apóstoles que recogía en las catacumbas,
y tras culminar su preparación decidió bautizarse. Viajó a Trèveris, en donde tradujo las obras de San Hilario de Poitiers, y de allí pasó a Aquileia e hizo amistad con el obispo Valeriano, quien se convirtió en su mentor espiritual. Sediento de Dios, San Jerónimo viajó posteriormente a Antioquía, perfeccionó sus conocimientos de los idiomas griego y hebreo. Luego recaló en Calquis, una remota región de Siria en la que permaneció varios años como ermitaño, hasta que sintió que era más útil a la iglesia haciendo lo que sabía, escribir y traducir. Entonces viajó a Constantinopla y allí se sumergió en las Sagradas Escrituras al lado de San Gregorio Nacianceno. Cuando estuvo listo, San Jerónimo retornó a Antioquía y con Paulino, el obispo de la ciudad, se desplazó a Roma para asistir en calidad de intérprete a un concilio convocado por el Papa San Dámaso I. Al término del mismo, el pontífice ordenó sacerdote a San Jerónimo, lo retuvo como secretario y en el año 382 le encomendó la traducción de los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, tomando como base la Septuaginta, que era en ese momento la versión bíblica más reputada y estaba escrita en griego, pero eso sí, sin descartar otras más antiguas redactadas en hebreo. Tras la muerte de San Dámaso I, San Jerónimo abandonó a Roma, para siempre. San Jerónimo entonces se refugió en una cueva en las inmediaciones de Belén y allí permaneció escribiendo los últimos 35 años de su vida. Y en ese lapso completó esa obra monumental conocida como la Vulgata, que significa de uso común, y fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica hasta 1979. Además, le alcanzó el tiempo para salirle al paso a todas las herejías con demoledores argumentos y escribió un sinnúmero de tratados y comentarios exegéticos sobre la perpetua virginidad de María, cronicón de la historia universal, las cartas de Pablo, los profetas mayores y menores, el Eclesiastés, los salmos y el Cantar de los Cantares, entre otros. Consumido por el ayuno, la oración, la meditación y su despiadado ritmo de trabajo, murió el 30 de septiembre del 420 y tras ser elevado a los altares fue declarado doctor principal de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 por el Papa Bonifacio VIII. Por eso hoy 30 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a San Jerónimo que nos conduzca por los caminos de la Biblia. Y para concluir nuestro noticiero, los dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de septiembre, que es sobre una vida ecosostenible. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos.
Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.